Saludos, soy Stacy Diner y soy anestesióloga del Dartmouth Hitchcock Medical Center en New Hampshire, Estados Unidos. Igualmente lidero la iniciativa para la salud cerebral de la Sociedad de Anestesiología Americana y hoy vengo a hablarles sobre los anestesiólogos y cómo podemos ser líderes para mejorar el cuidado preoperatorio para adultos mayores. Pienso que los anestesiólogos siempre están un poco decepcionados cuando la charla no se centra en la escogencia de medicamentos o de monitoreo del cerebro, pero realmente la mejor manera de cuidar a los adultos mayores es tener una buena alianza con los cirujanos y también con los médicos, quienes cuidan de los adultos mayores antes de la cirugía. Entonces, hace poco, el Colegio de Cirujanos de Americanos crearon un programa de verificación de cirugía geriátrica y es un programa de mejoramiento de la calidad que garantiza métodos para evitar el delirio y la transición a casa. Y esto inicia cuando el paciente se considera elegible para la seguridad. Entonces hoy vamos a hablar del programa. Todos los detalles de cómo realizar el programa en su hospital están disponibles de manera gratuita en línea, sencillamente dirigiéndose al programa de verificación de cirugía geriátrica y ahí pueden descargar toda la información de la que les voy a hablar hoy. Entonces el programa GSB sistemáticamente busca mejorar el cuidado quirúrgico y los resultados en adultos mayores, no solo involucrando al paciente sino a la familia para que entiendan cuál o cómo va a ser este proceso quirúrgico y si van a necesitar apoyo posterior de la cirugía. Igualmente, saber antes si el paciente ya está olvidando cosas o si se cuidan a sí mismos en su hogar. El programa también incentiva información y colaboraciones. Si podemos trabajar, por ejemplo, con el médico del paciente para saber que el paciente va a tener cirugía y que está preparado y saber que sus medicamentos, por ejemplo, si las toma, deben tomarla antes si es cardíaca en su casa o coronaria. Igualmente el programa incentiva la implementación de prácticas basadas en la evidencia. Les voy a contar un poco sobre eso. Entonces los estándares GBS, un momento porque me adelanté, tiene varios estándares. Hay una revisión de literatura para todas las partes interesadas de las organizaciones, incluyendo los pacientes, los familiares, igualmente los médicos y profesionales, y obtuvimos 92 estándares iniciales y después con esta revisión obtuvimos al final 308 y a partir de eso acordamos una quinta revisión y acabamos de tener también un estudio piloto en 30 hospitales de los Estados Unidos quienes implementaron estos estándares y actualmente el programa se está utilizando a lo largo de los Estados Unidos. Lo más importante, lo número uno, es que usted tenga un compromiso con las personas líderes en su hospital y que reconozcan que los adultos mayores van a tener un soporte extra para no tener complicaciones después de la cirugía. Igualmente aplica la anestesia. Digamos que los pediátricos no son solo pequeños adultos, sino similarmente los adultos mayores no se comportan igual a los adultos en edad media, sino que obviamente que aquí hay temas como el manejo de medicamentos, de cómo está el tema de fluidos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una incorporación institucional para ayudar a los adultos mayores porque debemos asegurarnos que los pacientes reciban el soporte que necesiten. Hay instalaciones, recomendaciones, servicios y personal. Pienso que los anestesiólogos están en los protocolos, pero también debemos recordar que somos una forma importante de los sistemas de mejora. Podemos trabajar también con doctores comunitarios, muchos como anestesiólogos estamos interesados en pruebas clínicas y en la medida en que se crean estos programas en sus hospitales de cuidado de los adultos mayores, hay que medir, por ejemplo, el delirio, la fragilidad y el sistema cognitivo, pues también podemos hacer investigación para entender cómo les va a los pacientes con una u otra técnica de intervención, ya que se sabe cómo hacer el monitoreo en estos casos. Entonces, el programa implementó esto en 5,000 hospitales, igualmente se ha hecho en hospitales comunitarios y la
población objetivo es de 75 años en adelante y quienes van a tener una cirugía, ya que estos pacientes son los que tienen más riesgo de mortandad. Cuando miramos nuestros datos, especialmente en los Estados Unidos, todavía practicamos cirugías en pacientes mayores de 75 años y hace 25 años en los Estados Unidos no tomábamos este tipo de pacientes para las cirugías que hacemos ahora. Ahora es común ver a estos adultos teniendo cirugías abdominales o coronarias o reemplazo de articulaciones. Y de nuevo debemos ajustar nuestro cuidado para reconocer a los pacientes hoy, a los que vienen por estas cirugías y que son mayores de lo que eran cuando nos capacitamos hace más de 20 años. Entonces, el estándar más importante trata sobre la expectativa del paciente. Si usted es mayor a 75 años, recomendamos una hospitalización y es importante preguntarle a cada paciente su estado, digamos. Nosotros hablamos sobre el tema de resucitación y qué pasaría en caso de que tuviesen una complicación en la cirugía. Siempre es importante saber cómo navegar estas conversaciones sin asustar al paciente. Sencillamente hay que preguntarles qué quisieran hacer en caso de que haya complicación, lo que no significa que vaya a haber un problema. Es importante también saber, por ejemplo, quién va a ser el cuidador, si va a ser el esposo, etc. A veces, si la persona tiene cáncer, sería apropiado involucrar a un doctor en cuidado paliativo para saber cómo mantener al paciente cómodo y manejar sus síntomas. Es interesante porque en los Estados Unidos nosotros sí ponemos muchos adultos mayores en ancianatos, pero no significa que esa sea la preferencia. Entonces aquí hay una tabla donde se le pregunta cuál sería su preferencia en caso de que tuviesen que ir a un ancianato después de la cirugía. Y vemos que 30% de ellos dicen que preferirían morir y el 26% no querían, no estaban deseosos. Sin embargo, muchos de estos pacientes decían si podían regresar a su casa a vivir por sí solos después de la cirugía, aunque deban estar un tiempo corto en un ancianato, así no esté en línea con sus deseos. Entonces, hablar antes de la cirugía con ellos en caso de que haya complicaciones y saber hacia dónde van es importante. Entonces, los monitoreos de vulnerabilidad son cosas que se pueden realizar por parte del anestesiólogo o se pueden hacer en la clínica quirúrgica o en alguna colaboración entre esos dos. Los pacientes mayores de 75 años tienen riesgo igualmente de deterioro de la cognición y de delirio después de la cirugía. Es importante también monitorear el estado funcional de la persona. Si hay una persona activa que pueda hacer ejercicio, es menos probable que tenga un problema de una persona que, por ejemplo, necesita ayuda para vestirse. La desnutrición puede ser un problema o la malnutrición. Algunas veces su apetito no es muy bueno o tiene caja de dientes, etc. Entonces los pacientes tienen dificultades para deglutar. Igualmente necesitaría una evaluación por parte del cuidado paliativo. Este es un ejemplo de unas herramientas de monitoreo que uno de mis colegas incorporó en el registro electrónico para poder hacer un monitoreo de fragilidad cognitivo. Y aquí está la recomendación de cómo hacer un monitoreo de fragilidad cognitivo y de funcionalidad en los pacientes. En la parte superior están las recomendaciones para hacer como una mini prueba. Se han utilizado en muchas pruebas preoperatorias y el puntaje menor de 2 o menor de 3, dependiendo de qué tan sensible quiere ser usted, define los pacientes que probablemente vayan a tener algún deterioro cognitivo o que tenga que quedarse después de la cirugía durante largo tiempo. En el caso de la fragilidad, se puede medir de varias formas. Hay algo que se llama una escala de fragilidad, igualmente hay una clínica, también hay medidas como por ejemplo el tiempo que le toma al paciente de levantarse de una silla. Hay muchas maneras de medir la fragilidad, nadie sabe cuál es la mejor, pero de manera consistente los estudios dicen que los pacientes son frágiles, que van a tener complicaciones después de la cirugía, así que es algo importante de monitorear. También averiguan sobre las funciones y esto se llama una actividad básica de la vida diaria.
si usted puede, por ejemplo, vestirse por sí solo, si puede hacer sus propias compras, hacer sus propias uñas. En este modelo, el puntaje de los distintos componentes le van a decir si su paciente está en alto riesgo o bajo riesgo. Uno de los estándares del programa es una revisión de la farmacia. Es común en nuestro sistema de que la gente ingresa tomando muchas medicaciones. No se acuerdan siempre del nombre de todos o si los toman de manera correcta en estos pacientes, pero la revisión de estos medicamentos es importante para que no haya interacción entre medicamentos y garantizar que usted está administrando los medicamentos que necesitan y que no tengan contraindicación postoperatoria. Igualmente, es importante que el paciente entienda que deban comenzar los medicamentos que se han descontinuado antes de la cirugía. Igualmente, se crean unos estándares para poder cuidar a los pacientes mayores. La Sociedad Geriátrica Americana cada 2 años actualiza una lista que se llama el criterio RIST, y entonces en este criterio hay medicamentos que están contraindicados en adultos mayores por muchas razones. Hay como de 15 a 20 de ellas de cosas que comúnmente utilizamos en la anestesia y que no se recomiendan en adultos mayores, como algunas benzoazepinas. Entonces es importante familiarizarse ustedes porque el abuso en los medicamentos, digamos ustedes, a esos pueden tener acceso en línea. Igualmente es importante minimizar en los adultos los opioides y los narcóticos, aunque la falta del control y también el dolor severo pueden ocasionar delirio. Entonces la gran ironía es que todavía hay que alternar con el dolor de alguien después de la cirugía y a veces eso hace que también lo confunda. Esto abre la puerta a la gestión del dolor multimodal. Pero aquí hay que tener cuidado porque para adultos mayores las altas dosis de ciertos medicamentos puede darle mareo a algún paciente y se pueden caer, así que hay que saber si es el medicamento apropiado para el paciente o que si se le da o si se le suministra, se le puede suministrar en bajas dosis. Igualmente saber si el paciente tiene problemas renales. Hay que tener mucho cuidado al suministrar estos medicamentos, no solo los opioides. El monitoreo del delirio es un requisito del programa de verificación geriátrico americano. Entonces, buscar cuál de sus pacientes están confundidos después de la cirugía es muy importante y los anestesiólogos podemos ser líderes para educar a las enfermeras y otros doctores sobre cómo monitorear a los pacientes para el delirio. El delirio, me gusta decir siempre que es el equivalente de tener una isquemia en una prueba de estrés. Entonces, si el cuerpo o la mente del paciente está estresado, digamos, y se vuelve delirio, es como tener a un paciente con enfermedad coronaria teniendo problemas de isquemias. Entonces hay que mirar si es el dolor, si es el medicamento, si están sangrando, si hay algo con la presión de la tensión. El delirio es una emergencia hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces es importante hacer ese monitoreo. Usted no lo conoce si no hace el monitoreo porque el 40% del delirio es hipoactivo, lo que significa que la persona está sencillamente confusa. Así que uno piensa que solamente está relajada. Entonces, por eso hay que monitorear para tratar a los pacientes con delirio después de la cirugía. Otros estándares postoperatorios, por ejemplo, evitar que haya caídas, que haya úlceras, el tema de la nutrición, de la hidratación, que también tengan agua, por ejemplo, a su alcance y que puedan masticar. Si ustedes tienen acceso a los especialistas geriátricos, esto puede ser muy útil si ustedes están gestionando o manejando pacientes con dificultad, como por ejemplo fracturas de emergencia o de urgencia. Igualmente comenzamos a enfocarnos en las transiciones del cuidado y por esto quiero decir que es la transición del paciente que va del hospital de regreso a casa. Esto es otro momento importante para saber que el paciente esté fuera de algunas medicinas durante el tiempo de su estadía en el hospital, si debe continuar o no después, que vayan a casa o
Es importante saber que al darle salida al paciente del hospital es igual de importante al momento de la admisión. La comunicación es increíblemente importante y si es posible tener la oportunidad de conectar con el médico que trata al paciente es importante porque ellos, si se puede contactar con el hospital, etcétera, es útil, al menos en nuestro sistema. Puede ser difícil incluso para que los doctores se conecten entre sí dentro del mismo hospital. Entonces, estabilizar una manera de comunicarse a través de una línea de atención o email es importante. También hay muchas instalaciones de distintos tipos para la rehabilitación, pero es importante crear un programa donde se le puede dar un resumen de lo que ocurre al paciente en la hospitalización, al centro de rehabilitación para que ellos piensen rápidamente y saber qué está ocurriendo con el mismo. Así que esas observaciones y esos manuales son importantes. Donde yo vivo en New Hampshire es uno de los estados más antiguos de aquí, en los Estados Unidos. Y en donde yo vivo en New Hampshire, que es uno de los estados más antiguos de Estados Unidos, los pacientes por encima de los 75 años comprenden el 20% de nuestra población quirúrgica hospitalizada y un cuarto de nuestros pacientes de cirugía ortopédica. Vimos que los pacientes se quedaban 2 o 3 días más que lo que esperaba el CMS para el reemplazo de cadera. Y la tendencia continuó en los servicios quirúrgicos para este grupo etario. No sabemos por qué. Entonces lo que hemos estado haciendo es implementar un monitoreo para la parte cognitiva, la fragilidad y los determinantes sociales. Igualmente saber si hay transporte para llegar a casa, si están seguros en casa. Y hacemos todo esto antes de la cirugía cuando vemos al paciente por primera vez para así poder hacer un plan para ellos en lugar de esperar a tener un problema una vez estén hospitalizados. Y por ende cuando se les dé de altas. Tenemos un centro que comprende un grupo de enfermeras que los contactan con la comunidad. También trabajamos con un emprendimiento de medios digitales que dan material educativo tanto a los médicos así como a los pacientes. Y estamos trabajando con nuestros servicios de gestión de cuidado que le ayuda a planear a todos los pacientes su llegada a casa. Igualmente trabajamos con trabajadores de la salud comunitarios que los visitan después de la operación y saber cómo les está yendo. Y son los más aptos en poder, por ejemplo, cumplir o llenar las necesidades relacionadas con temas de salud. De nuevo, gracias a todos los que nos ayudan. Esta imagen es de nuestro hospital y es un centro rural y académico en los Estados Unidos. Este es el campus del hospital y ahí pueden ver que hay un bosque porque ahí es donde vivimos. Igualmente eso tiene algunos retos. Así que les agradezco por la oportunidad que tuve para dar esta presentación y espero que ustedes disfruten su conferencia.